El llamado del Señor. El viento de diciembre azotaba las colinas de tiza del Cher como un routier desterrado, arrastrando el olor acre de la turba quemada y el humo de hogueras clandestinas que perforaban la niebla matutina. En las estribaciones boscosas cerca de Loches, la cabaña fortificada de Roland se erguía como un centinela tozudo, una estructura sólida de piedra volcánica, apilada con precisión militar, sus vigas de roble ligadas al fuego y ensambladas con juntas de mortaja y espiga que evitaban la necesidad de clavos oxidados. No era un castillo feudal, sino un búnker medieval, diseñado con ángulos de tiro despejados y capas de aislamiento de arcilla y paja prensada que mantenían el interior térmicamente estable. Aquel parpadeo en la niebla del Sena, en el equinoccio de otoño de 1138, lo había escrito aquí como un grano de arena en una tormenta, con su uniforme raído y un cuchillo multitul que ocultaba como un talismán. El zumbido en el aire, que aún lo despertaba en sueños, lo había marcado como un forastero eterno. Pero Roland, con la estoicidad de un hombre curtido por desiertos iraquíes, no se había doblegado. En cambio, había construido. Al amanecer, mientras el sol luchaba por filtrarse a través de las copas de robles centenarios, Roland se arrodillaba en el patio empedrado, el aliento formando nubes en el frío cortante. A su lado, su esposa, Aveline, una viuda de 30 años que había salvado de Rutiers en 1140, murmuraba oraciones en latín chapurreado junto a sus 2 hijos. Henri, de 7 años, fuerte y vibrante, que ya empuñaba un palo como lanza, y la pequeña Marie, de 4, de mejillas sonrosadas y ojos vivos. En un valle donde la mortalidad infantil era un espectro cotidiano y los niños solían ser pálidos y enfermizos, los hijos de Roland destacaban por su vigor inusual. No era magia, sino disciplina. El agua del pozo jamás se bebía sin hervir. Las letrinas se cavaban lejos del huerto, siguiendo pendientes precisas, y el lavado de manos con ceniza y grasa era un ritual tan sagrado como la misa. Los vecinos lo llamaban manía. Roland lo llamaba supervivencia. Aveline, con su rostro surcado por la gratitud y el temor, le apretaba la mano con fuerza. «El invierno trae fiebres, esposo», susurraba. «¿Y si los Rutiers huelen nuestra ausencia en el cruce del Indre?» Roland levantó la vista, sus ojos grises escrutando el horizonte. Su temperamento era un yunque forjado en el fuego, estoico, calculador, protector. «La tos de los otros niños no entrará aquí, Aveline», respondió con voz grave. «Nuestros muros son limpios y nuestra agua es pura. Henri y Marie son fuertes porque tú mantienes el orden que establecimos». Extendió una mano callosa para acariciar la mejilla de Henri. «Bebe el agua, hijo, y practica la cuña con Bertrand. Un guerrero se mantiene listo». El chico asintió con devoción absoluta. Marie se aferró a su pierna, balbuceando sobre «papá fantasma», el apodo que los aldeanos susurraban con reverencia. El hogar que Roland había creado no era un manor señorial, sino un bastión de eficiencia, un corral limpio donde criar cabras por separado de su familia, un huerto rotado para no agotar la tierra, y una sala baja con una chimenea de tiro perfecto. Lo había levantado tras salvar a Aveline de mercenarios en 1140. Ahora, 9 años después,
era su ancla. En este rincón del Loira, lejos de las rutas reales, Roland había hallado un frágil equilibrio. No era rey, sino un guardián. Bertrand irrumpió en el patio entonces, su figura robusta arrastrando un saco de centeno limpio. «Los hombres esperan en el claro, señor», dijo, su voz un trueno amortiguado. Bertrand era su sombra constante, un pastor cuya lealtad se había forjado cuando Roland le enseñó a limpiar una herida infectada que le habría matado de seguro. 10 fieles, como ordenasteis. Roland se levantó, ajustando su túnica. Entrenadlos en el embudo, Bertrand. Si los routiers vienen, que se rompan contra nuestra disciplina. Mientras los hombres se dispersaban, Roland se unió a Aveline en la sala baja. Tomó un cuenco de gachas calientes, cocinadas en ollas restregadas con arena, y se sentó. «El rumor es viento», dijo para calmarla, «pero el muro es piedra». Un cuerno sonó en la distancia. Aveline se tensó. ¿Otro mensajero? ¿Raúl otra vez? Roland masticó despacio. El auxilium feudal era una cadena invisible. En 9 años había aprendido a navegarla, siempre ocultando su origen y sus conocimientos bajo la máscara de un mercenario excéntrico. «Señor fantasma», jadeó el mensajero al entrar, arrodillándose. «Mi señor Raúl Legros os convoca. El Sacro Imperio reclama vuestra espada para la cruzada. Las huestes del emperador Conrado requieren escolta segura desde Marsella hasta Antioquía. Vos, con vuestras tácticas extrañas, sois requerido. Es un mandato imperial. Negarlo es traición». Roland se levantó despacio. Aveline palideció, apretando a Marie contra su pecho. Sus nudillos se tornaron blancos sobre el vestido de la niña. El mensajero retrocedió hacia la puerta, sintiendo el peso del silencio que llenaba la sala. Roland asintió una vez, y el hombre salió, cerrando tras de sí. Aveline dejó a Marie en el banco con Henry, quien la abrazó instintivamente. Luego se volvió hacia Roland, y su voz, normalmente serena como el agua del pozo, vibró con una intensidad contenida. 9 años, Roland. 9 años de «solo será una semana», solo hasta Blois, solo hasta que Raúl pague su deuda. Y cada vez regresas con nuevas cicatrices que coso en silencio mientras los niños duermen. Se cruzó de brazos, no en desafío, sino en un intento de contener el temblor. «Ahora me pides que me quede. ¿Con qué? ¿Con la esperanza de que el mar no te trague como tragó a la mitad de los cruzados de 1141? Roland extendió una mano, pero ella retrocedió un paso. «No», continuó Aveline, su voz bajando a un susurro áspero. «Escúchame por una vez, esposo, no como tu castellano, sino como tu mujer. El auxilium feudal es una cadena que nunca se rompe. Raúl tira, el conde tira, el rey tira, y tú vas, siempre vas. Pero cuando te vas, ¿quién defenderá este hogar si los routiers vienen? ¿Bertrand solo? ¿Yo con un cuchillo de cocina y 2 niños escondidos en el sótano?» «Aveline, déjame ir contigo», estalló finalmente.
y las palabras salieron como agua contenida tras una presa. Puedo cocinar sin ensuciar el agua. Puedo limpiar heridas mejor que esos barberos que matan con sus sangrías. Puedo mantener tu ropa limpia, tu espada afilada, y si caes, al menos estaré ahí, no aquí, velando una tumba vacía, mientras Henry me pregunta cuándo volverá papá fantasma. Roland la dejó terminar. Conocía ese dolor. Lo había visto en los ojos de las esposas de sus compañeros en Faluya, mujeres que esperaban cartas que nunca llegaban. Respiró hondo, buscando las palabras correctas. No las de un comandante, sino las de un hombre que amaba demasiado para ser egoísta. «Si te llevo», dijo finalmente, con una calma que contrastaba con la tormenta de ella, «los expongo a todos, a ti, a Henry, a Marie, todos en el mismo barco que puede hundirse, todos en el mismo campamento donde la disentería mata más rápido que las espadas. ¿Recuerdas el invierno de 1143, cuando la fiebre se llevó a la mitad de los niños de Loches? Los que vivieron fueron los que tuvieron madres aquí, en hogares limpios, con agua hervida y comida separada de la inmundicia. Dio un paso hacia ella, y esta vez Aveline no retrocedió. «Tú no eres solo mi mujer, Aveline. Eres la razón por la que este refugio funciona. Yo sé matar, sé emboscar, sé formar cuñas, sé leer el terreno como un libro, pero tú sabes mantener vivo lo que construimos. El agua limpia que salva a Henry de la fiebre, el pan que horneas sin mojo, las puertas que trancas cada noche. Eso no es poco, eso es todo». «Entonces llévame», insistió ella, pero su voz ya no era un grito, era más una súplica. «Porque si te pierdo en ese mar, todo esto se derrumba igual. Raúl cobrará la deuda con el hogar. El conde tomará las tierras. Y yo no soy como tú, Roland. No puedo luchar. Soy solo una viuda de 30 años que sabe tejer y hervir agua. ¿No lo ves?» «No, esa es mi última palabra», dijo Roland, aunque la firmeza de su voz se quebró por un instante. Estrechó las manos de ella entre las suyas, callosas contra callosas. «Nunca digas que eres solo algo, Aveline. Tú eres el yunque, y el yunque no se mueve, soporta los golpes y permanece intacto. Yo soy el martillo. Voy a donde me mandan, golpeo y vuelvo. Pero escúchame bien, sin el yunque, el martillo no sirve para nada, solo rompe cosas». Aveline cerró los ojos, y una lágrima trazó un surco en la mugre de su mejilla. «¿Y si no vuelves?» «Bertrand viene conmigo. Necesito a alguien en quien confiar, si es que quiero volver de una sola pieza. Sé que Henry defenderá el hogar. Es fuerte y sabe lo que le he enseñado. Y tú seguirás siendo el yunque, porque eso es lo que los yunques hacen, perduran». Ella abrió los ojos, y en ellos Roland vio el cansancio de 9 años sosteniendo un mundo que no entendía. Un mundo donde el feudalismo era una máquina que siempre exigía combustible. Cosechas, trabajo, hijos, esposos. Pero también vio aceptación, no resignación, sino la comprensión brutal de que,
en este siglo salvaje, separarse era la única forma de proteger lo que amaban. «El mar es un abismo», susurró Aveline finalmente, «y tú eres un necio por ir». «Lo sé, pero volverás». «Siempre vuelvo». «Jura por algo que no sea Dios ni el emperador. Jura por esto». Tocó su pecho, en aquel lugar donde latía el corazón de un soldado desplazado y perdido en el tiempo. «Jura por lo único que te ancla aquí». Roland la atrajo hacia sí, su abrazo un muro contra el viento que aullaba afuera. «Juro por Henry, por Marie, por ti, por el agua limpia y el pan sin moho, por este valle y este hogar que construimos a partir del barro. Volveré a Aveline, porque lo único que sé hacer mejor que matar es volver a ti». Ella se aferró a él, y por un momento fueron solo dos personas, no un soldado y su castellano, no un mercenario y una viuda, sosteniendo un mundo que amenazaba con desmoronarse cada vez que el cuerno de un mensajero sonaba en la distancia. El mensajero, incómodo ante la intimidad, carraspeó, tosió disimuladamente desde el umbral donde había esperado. «¿Y qué respuesta llevo, mi señor?» Roland sintió el hormigueo familiar. «Dile a Raúl que cabalgamos al alba, 10 hombres, pero mi familia se queda aquí, y que será mejor que esté bien defendida». Cuando el mensajero salió definitivamente, Aveline se acercó y tomó sus manos una última vez. «Vas a buscar eso que te desvela, ¿verdad?» «Voy a cumplir el deber para que nos dejen en paz», mintió a medias. «Y si los ecos traen respuestas, las traeré. Pero mi brújula siempre apunta aquí, a este valle, a vosotros». La partida fue austera. Roland besó a sus hijos, fuertes y sanos gracias a su desvelo, y abrazó a Aveline. «Eres el yunque, amor mío», le susurró al oído. «El yunque recibe los golpes y no se rompe. Mantén el fuego limpio. Volveré». Con Bertrand y los suyos, Roland cabalgó hacia el amanecer sucio, sintiendo el peso de la separación como una armadura demasiado pesada. El llamado lo arrastraba al sur, hacia un mar incierto y ecos de un futuro roto, pero dejaba atrás lo único que había logrado salvar de la entropía del tiempo: una familia viva, sana y segura.